Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Este programa es especial para los emprendedores, para los freelance, que sabemos de que cuando pasamos la parte creativa, entonces llega el momento de sentarse a poner los numeritos, a hablar de impuestos y a poner las cosas claras desde el inicio. Y por eso hemos invitado en el programa de hoy a Rosana Cabana Pascual. Hola. Hola, ¿cómo te sientes? Todo bien y sobre todo con muchas preguntas que he tenido la oportunidad de poder pues recibir de todo lo que estamos aquí en Acento, porque a veces siento de que a uno le responden las preguntas o las dudas que uno tiene con respecto a la contabilidad, pero luego surgen otras y sobre todo que la DGI va variando mucho. Cuando tú te aprendes algo, luego ellos varían algo y es como que, Así es. ok, debo aprender todo desde el inicio. Pero antes, Rosa, de comenzar a hablar sobre, yo sé, esos temas que todos los que están en su casita quieren saber, ¿cuáles son las salidas que tiene quien quiere dedicarse a la contabilidad como carrera? Te cuento que la contabilidad, lejos de lo que mucha gente piensa, no es una carrera a la que tú te dedicas a una sola cosa. Tú puedes ser contador de una compañía, el que lleva los libros contables diarios. Tú te puedes dedicar al área de impuestos, te puedes dedicar a la contabilidad de costos. De hecho, la puedes mezclar un poquito más con finanzas y ser asesor financiero. La contabilidad se relaciona mucho también con economía, así que si las mezclas, dependiendo con cuáles áreas te relaciones, tú puedes tener carreras distintas dentro de la contabilidad. No es la carrera tradicional donde un contador se sentaba 2 semanas Lo que teníamos anteriormente. solitos en una oficina oscura a hacer libros contables manualmente. Ya la carrera ha cambiado mucho y tiene muchos campos de aplicación, así que ya no nos ven como personas aburridas y ermitañas. Mira, las películas siguen haciendo eso, lo siguen pintando de esa forma. Hay que culpar a Hollywood. Sí, pero la mayoría de las películas que han salido donde hay contadores están ambientadas en épocas atrás, para mencionar casos específicos. Tal vez por eso se sigue repitiendo. ¿Y qué tanto le ha ayudado la tecnología a ustedes, sobre todo cuando tienen varias empresas trabajándole al mismo tiempo, de que las cuentas no son iguales, de que los servicios no son iguales? Bastante, simplifica muchísimo el trabajo. Anteriormente un contador, si era de una compañía, solamente podía atender esa compañía, porque de hecho todo se hacía manual. Ahora con los sistemas que hay disponibles, tú puedes perfectamente atender 5 o 6 compañías diferentes dependiendo del tamaño y del equipo con el que tú cuentes también. ¿Cómo tú terminas, Rosa, trabajando completamente en la contabilidad? Bueno, esa es una larga historia. Dicen que todos los contadores tenemos una carrera frustrada. Sí. En mi caso era arquitectura, porque de pequeña siempre me gustaron mucho los números y el dibujo. Y yo dije que con esa carrera yo podía mezclar ambas cosas. Pero al estar en el bachillerato, yo quise inscribirme en un politécnico, donde yo estudiaba en la mañana y en la tarde. Mi mamá no quiso. Entonces dije, ok. Comercial, estabas haciendo un Sí, comercial. quería. Pero a mi mamá no le gustó la idea. Dije, ok, entonces vas a tener que pagar extra por las clases. Y me inscribí en un curso técnico de contabilidad. Cuando me gradué del bachillerato, me tomó por sorpresa que tenía una beca del Banco Central para estudiar en INTEC. Ah, pero bien. Pero el requisito de la beca era que estudiara en el área de negocios. Digo yo, bueno, adiós arquitectura. En INTEC lo más parecido a arquitectura, que no tiene mucho que ver en realidad, es ingeniería civil, pero la beca no me pagaba esa carrera. Entonces, como ya tenía el curso técnico, dije, bueno, entonces vamos a hacer la licenciatura. Y ahí le sacaste el provecho. Ahí sí. De hecho fue fácil porque ya entré teniendo conocimiento, o sea que gracias a Dios siempre me fue muy bien. ¿Cuáles han sido los mayores retos de ejercer esa carrera aquí en República Dominicana? Yo creo que el mayor reto lo estamos enfrentando ahora, sobre todo los que nos fuimos por la parte de asesoría fiscal. ¿Por qué? Porque si has visto los periódicos, la DGI ha perseguido a muchos asesores por dar malos consejos a los clientes, obviamente, o sea, sí tiene su justificación, pero ahora estamos como en la mira, realmente. Ahora es cuando se hace un poquito más peligroso. Quiere decir que trabajar entonces en la esta área. responsabilidad también cae sobre el contador. El asesor, porque se entiende que el asesor es el que te lleva a crear estrategias que te ayudan a pagar menos impuestos, y eso es evasión, y la evasión se está castigando fuertemente. Ojo, Ojo. hay que tener cuidado, sobre todo esos emprendedores que al inicio quieren ganárselo todo, como dicen. No, no hay fórmula mágica, a la gente no le gusta que uno se lo diga, pero no hay fórmula mágica y no hay manera de escapar de los impuestos. Tarde o temprano llega la sanción. Entonces,
desde el principio, si vas a tener un negocio, es mejor hacerlo bien para no tener ese tipo de riesgos. ¿Por qué a la gente se le hace tan pesado pagar los impuestos? Bueno, primero porque son impuestos, son Pero si tú obligatorios. ponías a pensar, por ejemplo, Rosa, si yo te hago un servicio y el servicio vamos a poner que sea 10,000 y le sumo el 18, al final ese 18 no es parte de los servicios que yo te iba a dar, yo lo sumé a mi servicio. Sí, No. ese es uno de los impuestos. El del que la gente más se queja es el impuesto sobre la renta, que ese sí castiga tu bolsillo, porque el gobierno te lo cobra por tus ganancias. Ahí es que se asusta. Ese es el más difícil de pagar. Pero a nadie le gusta pagar impuestos, de verdad es algo que castiga tu bolsillo. O sea, tú dices, ¿y por qué yo le tengo que dar al gobierno un 27% de mi beneficio? En el caso de las compañías. Lamentablemente es la manera como funciona el Estado y que de alguna manera el Estado debe devolvérnoslo en servicios. Lo hace lento, despacito, pero al final, ¿verdad? Hay servicios deficientes, pero Claro, hay. los hay. No podemos decir que el impuesto que nosotros pagamos no se usa en servicio, porque realmente hay. El problema es que son deficientes. Claro. ¿Cuál es la importancia de tener a una persona que esté capacitada para llevar la contabilidad de su negocio? Vital, totalmente. Un negocio no puede ir bien si tú no lo planificas bien financieramente. Y la base para tomar esas decisiones es la contabilidad. O sea, tú no puedes saber si tu negocio está creciendo, si tú puedes presupuestar ciertos proyectos, tú no sabes si tu negocio tiene mucha liquidez o solvencia para hacerle frente a las deudas. Un contador es vital. ¿Cuáles son esas dudas principales que tienen los empresarios, por así decir, ¿verdad?, cuando acuden a un asesor financiero? Bueno, lo primero es confiar en ese asesor, porque es una relación que se basa en la confianza. Tú tienes que saber que ese asesor te va a dar buenos consejos, que no te va a llevar a tener algún tipo de riesgos que luego te generen deudas, porque sí he escuchado casos de contadores que hacen sugerencias y le dicen al empresario, mira, no, hazlo de esta manera que te va a ir bien, pero no le dice que de esa manera, aunque se ahorre impuestos, tiene un riesgo. Entonces cuando llega la sanción que amerita ese riesgo, se ponen la mano en la cabeza y dicen, ay, pero mi contador no me dijo eso. Entonces sí, tienes que saber a quién estás contratando. Y sobre todo de que uno es un libro abierto, porque estás diciendo todo lo que te entra mensualmente a una persona. Debes de tener algún tipo de, vamos a decir, de confianza con él cuando tú vayas a hacer eso, ¿cierto? Claro, es como cuando vas al médico, tú pones tu vida en manos del médico, tú pones tu compañía en manos del contador. Bueno, eso es importante, sobre todo la gente que lo quiere dejar para último. ¿Cuál es ese nivel en cuando ya llegan a un asesor financiero? Por ejemplo, lamentablemente aquí la medicina no es preventiva. La gente va al médico cuando ya tiene ese dolor que no aguanta más. Pasa eso igual con la contabilidad, cuando ya la empresa está decaída, ahí llegan donde el asesor financiero, mira, ayúdame, rescátame. No necesariamente. Hay personas que son más organizadas y lo hacen a la par en que la empresa va creciendo. Hay muchas otras que siempre lo han hecho las cosas de una manera, cuando ven que esa manera no funciona y le genera un problema, entonces dicen, tengo que cambiar mi contador. Y ahí, voilà, el cambio. Sí, tiene que ser. Busquen ahora su notita porque las preguntas un poquito más elaboradas vienen en el siguiente bloque, así que no se muevan de la caja verde. Estamos de vuelta en la caja verde hablando de contabilidad, pero ahora nos vamos a enfocar en la parte de los impuestos. Estoy con Rosa Nacaona Pascual. Rosa, ¿cuáles son esos deberes impositivos más importantes que hay? Si tú podrías resaltarlo. Como deberes, no hay uno más importante que el otro. Hay uno que te puede afectar más que otro dentro de tu negocio, pero los deberes son todos importantes. Entonces, los que son del negocio que sí te pueden afectar es uno de ellos es cumplir con tus declaraciones dentro de las fechas límites, porque si te pasas de esa fecha establecida, entonces tienes que pagar penalidades que son muy caras, muy caras. De hecho, la tasa que te cobra la DGI por un mes de penalidad, por atrasarte un mes o un día, porque es por mes o fracción de mes, es similar a la que se le paga anual al banco por un préstamo hipotecario. Oh, wow, pero esa fecha deben de ponerle en grande en la agenda para que nunca se le pase. Claro, tienes que tener una metodología ya establecida.
establecer sistemas dentro de tu negocio para decir, mira, si yo tengo que presentar los formatos de envío de datos el día 15, yo empiezo a trabajarlo el día 10, para que sepas y puedas presentar a tiempo esas informaciones. Igual el ITEVIS se presenta el día 20, pero inmediatamente tú envías los formatos de envío de datos el 15, ya tú puedes preparar el ITEVIS. Entonces prepáralo ya para que sepas cuánto vas a pagar el día 20. Y así ya puedes hacer el pago a tiempo, por ejemplo. ¿Cómo tú recomiendas, Rosa, que la gente organice las facturas y demás, sobre todo los emprendedores que solemos mandar factura, la ponemos todo en el escritorio y luego entonces comenzamos ahí a agruparla? ¿Cómo tú le sugieres a esos emprendedores de cómo organizarse para cuando lleguen esas fechas solamente tener que mandar y ya? Claro, mira, hay herramientas como el Excel, que es muy fácil de usar. Ahí tú puedes llevar un control de cuál fue la factura que emitiste y tener el monto, el NSF, la fecha en la que la emitiste, el ITEVIS que facturaste. Todos esos datos te lo piden los formatos de envío de datos. Además de que sirven como un control interno para tú saber cómo van tus ingresos y si la gente te está pagando o no. Eso te facilita el llenado de los formatos de envío de datos, porque tú puedes copiar y pegar. El formato de envío de datos te permite copiar y pegar información. Es muy importante tener mucho orden en la documentación que apoya nuestras declaraciones. ¿Qué van a hacer esas informaciones? Normalmente las facturas de ingreso y las facturas de gastos, que son las que nos van a permitir calcular nuestros impuestos. Claro, sí se tiene una manera muchísimo más ordenada y cualquier cosita, ¿verdad? Ya tiene ahí todo en carpeta y en un Excel debidamente organizado. ¿Qué es el RNC? Mucha gente, oye, en los restaurantes, yo quiero mi factura con RNC, yo quiero mi factura con crédito fiscal. Hablan un poquito sobre eso, sobre todo de que la DGI ha tratado de informar al respecto, pero yo siento como que no es tan llana esa información que está cediendo. Sí, cuando uno habla de impuestos habla en un lenguaje técnico, lamentablemente no todo el mundo lo entiende. Se hace el esfuerzo de comunicarlo, claro está. Pero el RNC es el Registro Nacional de Contribuyentes, es lo que te identifica a ti ante la DGI como un contribuyente. El contribuyente es el que paga el impuesto. ¿Sí? Tu RNC puede ser un número asignado por la DGI, como es el caso de las compañías, o puede ser tu cédula, cuando tú trabajas de manera independiente. Cuando tú pides factura con crédito fiscal, es porque vas a usar ese gasto al momento de calcular tus impuestos. Y te vas a adelantar el ITEVIS que hayas pagado en esa factura. Yo creo que es el detallito que a veces la gente se confunde mucho. ¿Quiere decir, Rosa, entonces que no todo se debe de pedir con crédito fiscal? No necesariamente. Si tú eres una persona física que no tienes un negocio, por ejemplo, cuando yo voy a la farmacia y pido, no sé, un antigripal ahora que tengo gripe, yo no necesito adelantarme ese gasto, porque ni siquiera es deducible para mi compañía. Hay que saber que los gastos que son deducibles para mi compañía son los que ayudan a que la compañía pueda generar más ingresos. ¿Y para las personas físicas, por ejemplo, en ese caso de la farmacia? No, digamos que para las personas físicas hay un beneficio especial. Hay una parte de tu ingreso anual por el cual no vas a pagar impuestos, que es una exención contributiva, así se llama. Esa exención contributiva son 416.220 pesos que el gobierno te permite ganar sin que tú pagues impuestos por ello. Y el objetivo de ese ingreso es que tú puedas cubrir tus gastos básicos. Dentro de eso estaría ir a la farmacia. Sin embargo, si te pasas de ese monto, ya ahí entonces sí se hace el cobro del impuesto. Si ganas más que eso, sí, claro está. Ah, mira, y a veces uno piensa de que esa cantidad es mucho, sin embargo, uno debe pensar en el año completo esa cantidad. Sí, eso se traduce a un ingreso mensual promedio de 35,000 pesos aproximadamente. O sea, que más o menos es la media. Hay cosas buenas en los impuestos. Sobre los gastos escolares, yo he visto a través de tus redes sociales que has hablado mucho de eso y la gente te bombardea siempre con muchas preguntas. Sí. Si, por ejemplo, uno como persona física tiene el beneficio de pedir la factura con crédito fiscal cuando hace, ya sea en la universidad, un posgrado o algo, ¿podrías orientarnos al respecto? Sí, mira, los gastos educativos es un beneficio que tenemos desde el año 2009. Ese beneficio nos permite deducir gastos en educación propia o de nuestros dependientes directos que no sean asalariados. Okay. ¿Sí? Podemos, a través de ese régimen, deducir gastos de preescolar, de primaria, secundaria, universitarios y técnicos. O sea, todo lo que tiene que ver con educación. Sí, lo único que tienes que hacer es registrarte con un usuario en la oficina virtual
tu RNC, en este caso va a ser la cédula, registras una clave y pones tus datos. Sí. Cuando tienes ese acceso en la oficina virtual te sale en la columna de la izquierda un letrerito que dice gastos educativos, panel de gastos educativos, y ahí es donde registras las facturas de gastos educativos que puedas tener. Es importante mencionar que, por ejemplo, para el año escolar, que empieza en agosto y se acaba en junio, tú no los reportas por el año escolar, sino por el año calendario. Sí, tiene que ser de enero a diciembre del año que vas a reportar. Claro, porque es por año los reportes. Así es, así es. Mira, hay 3 letras que hemos visto mucho, sobre todo porque hay una fecha límite que se acerca o se acercó, y es el PST. ¿Qué es eso? Es un procedimiento simplificado de tributación, aplica generalmente para pequeños negocios. En estos días hablamos mucho del PST porque el 15 de enero fue la fecha límite para solicitar acogerse a ese régimen. O sea, ya terminó. Quien no se acogió ya no tiene la oportunidad de acogerse. Puede hacerlo, pero ya no para 2019, sino para 2020. Okay. Igual, cuando ya tú lo solicitas y te aprueban ese régimen, ya tú no tienes que volverlo a solicitar, ya lo tienes. La única manera de salir de ahí es si dejas de cumplir con los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para entrar al PST y sobre todo cuáles son las ventajas de pertenecer al PST? Ok, voy a responder en el mismo orden. Requisitos son ahora, porque aparentemente lo están modificando. Seguro viste la noticia de que van a eliminar el anticipo para las personas que ganen menos de 8 millones de pesos. Eso es una modificación al PST, básicamente. Sí, porque sigue la misma línea. El beneficio... 8 millones de pesos anuales. Wow, ya desearía uno ganar esa cantidad. Quisiéramos pasarnos de ahí, claro está. Mira, requisitos son ahora, porque cuando cambie hay que ver qué sale. Claro. Es que tus ingresos sean exentos de ITEVIS o que tú estés sujeto a que te retengan el 100% de ITEVIS cuando tú facturas algo, como persona, porque no aplica a compañías. Esos requisitos limitan mucho la cantidad de personas que se pueden acoger, y el objetivo de este régimen es que muchas personas se formalicen y empiecen a pagar impuestos, pero como no aplican por esos requisitos, entonces lo están modificando. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando tú te acoges al PST de ingresos, porque hay 2 modalidades, vamos a hablar del de ingresos, que es el que más le interesa a los emprendedores. No pagas anticipo. Tu impuesto sobre la renta anual lo haces en un acuerdo de pago automático de 2 cuotas, o sea, no lo tienes que pagar todo junto. No tienes que hacer las remisiones de envío de datos mensuales. Se la puede hacer anual y ya. No la haces. No tienes que reportar gastos. Automáticamente el 40% de tu ingreso se considera un gasto deducible. Okay. Y además de que tienes ese 40% deducible, tienes la exención contributiva. Ah, pero son muchos beneficios. Sí, llega un momento en tus ingresos en que ya deja de ser efectivo, ya no te representa una ventaja. Y eso es cuando ganas más de 3 millones de pesos al año aproximadamente. Bueno, ya ahí, ¿verdad? Pero ahí decides si quieres acogerte al PST o si te quedas por el régimen ordinario, porque tus gastos son mayores a los que el PST te permite reportar. Pero por ejemplo, en ese caso de que, por ejemplo, yo gane 3 millones de pesos anual y la base del PST son 8 millones, entonces yo de igual forma sí me puedo salir aunque sean 3 millones de pesos y no 8, que es lo que contempla el PST. Claro, o sea, lo normal es que tú pertenezcas al régimen ordinario, a menos que decidas acogerte a un procedimiento simplificado, que es un régimen especial. Pero no necesariamente tienes que estar bajo el régimen especial. Ahí tú entras o sales. Ah, pero mira que bien. Para aquellos que le interese, pues que se pongan en acción ahora en el 2019 para que comience su 2020, ¿verdad? Si le interesa, claro, estando en el PST. Las cartas de retención, esos certificados, ahora hay mucha gente que está corriendo buscándola. Pero yo te hice esa pregunta para que el que está ahí sentadito se quede sentadito y espere la respuesta de Rosa cuando volvamos de la pausa. Bueno, le dejé una pregunta en el aire a Rosa sobre esos certificados de retención que mucha gente anda corriendo buscándolo. ¿Cuál es la importancia de tener este certificado de retención y por qué es tan necesario solicitarlo?
Primero, la ley obliga a las empresas a que actúen como agente de retención. Cuando lo hacen, tienen que emitir una carta a la persona a la que le aplicaron la retención, indicando, mira, yo te pagué un monto X y te retuve tanto de impuesto. ¿De cuál impuesto? Puede ser ITEVIS e impuesto sobre la renta, ambos a la vez. Esa carta, ¿para qué le sirve a la persona que prestó el servicio? Le sirve como un crédito, porque esas retenciones que te hacen son un crédito en tus declaraciones. Si no tienes las cartas, entonces no puedes usar esos créditos y tendrías que pagar el impuesto otra vez. La carta es un equivalente a un cheque, así me gusta decirlo para que la gente lo entienda. Claro, pero se supone que es como el comprobante de que esa empresa pagó esa retención que te hizo. Exactamente, exactamente. Pero esas retenciones que me hacen son impuestos que yo voy adelantando. En el momento en que hago mi declaración anual o la mensual del ITEVIS, en caso de que como persona tenga que presentar ITEVIS, esas retenciones que me han hecho las voy acreditando y eso disminuye el impuesto que voy a pagar al momento de presentar la declaración. Y entonces, Rosa, ¿por qué hay tantas empresas que se ponen un poquito morosas cuando se le hace la solicitud de esa carta como si se le estuviese pidiendo, yo no sé, más dinero del que ya se había acordado? Imagínate, mira, los contadores tienen muchas obligaciones. Tal vez la carta no sea una prioridad para ellos, aun cuando tienen que emitirlo porque la ley se lo exige. Eso significaría tú verificar en qué fecha le pagaste a esa persona, buscar en los archivos, verificar, porque la carta tiene que tener datos exactos. Sí, entonces se convierte un poco cuesta arriba. O la otra posibilidad es que te hayan hecho la retención pero no la hayan pagado. Es un detalle. Es entonces evasión de impuestos, ¿verdad? Se está quedando con un dinero que se supone que debió pagar. Bueno, a veces se puede deber a un error porque las cosas pasan. O sea, imagínate una declaración de una compañía grande que tenga que tener, no sé, al mes 30 proveedores informales y que cada uno tú les retenga una porción de impuesto. Mantener ese control detallado es difícil. Claro, y errar es de humanos. Así es. Sin embargo, ¿cuál es ese procedimiento que podría hacer un freelance que a la empresa a cual le está brindando algún servicio se le haya pasado pagar esa retención que se le hizo? Mira, lo primero es que junto con el pago tú exijas la carta de retención, sobre todo si tú a esa empresa no le prestas servicio de manera recurrente. ¿Por qué? Porque si lo dejas hasta el final del año, se puede olvidar. Y después, para tú conseguir todas las cartas que necesitas, va a ser muy cuesta arriba. Claro. Por otro lado, si tú le prestas servicio de manera recurrente, tú puedes acordar, mira, no sé, al final del año tú me sumas todo lo que me pagaste durante el año, hacen una única carta detallando todas las facturas que ese freelance emitió y todas las retenciones que se le hicieron. Por lo menos para el impuesto sobre la renta podría funcionar. Pero eso es una buena forma también. Claro, sí. Siempre y cuando se tenga todo organizado y así saber con minuciosidad qué se pagó y qué no. El orden es básico, de verdad que sí. Definitivamente la contabilidad requiere muchísimo orden. Si no hay orden... Sí. Orden, consistencia y disciplina. Y sobre todo saber lo que se está haciendo, porque hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo, que están metiendo a la gente ahí en lío y es un problema, Rosa. Tú te ríes porque tú sabes muy bien que es así. Mira, tú pues te has convertido en una aliada de la tecnología porque tienes una aplicación llamada Retenciones Dominicanas. Cuéntame de esa necesidad de desarrollar esta aplicación. Sí, precisamente por el tema de que hay muchas de las fiscalizaciones se generan por inconsistencias. Y esas inconsistencias vienen porque o no te aplican una retención, o tú la reportaste, pero la otra persona no. Y como la DGI hace cruces entre las declaraciones, por ejemplo, si yo te emito una factura, lo que yo reporto de ingresos, tú lo tienes que reportar como gasto. Pero si las declaraciones de nosotras no coinciden, eso puede levantar sospechas y en algún momento generarte una fiscalización. Con las retenciones pasa mucho de que no se aplican o se aplican en porcentajes incorrectos. Entonces, por eso quise hacer el app, porque también las normas que hay y las leyes que dicen cuáles son las retenciones aplicables son muchas. O sea, yo te puedo decir que hay que leer el Código Tributario, el reglamento, varias normas e incluso decretos. Para saber cuáles son las retenciones que aplican. Esta aplicación es una aplicación móvil que tú la instalas en el celular y te sirve de consulta para saber como empresa cuánto tienes que retener y como persona cuánto te deben retener a ti. Vamos a poner un ejemplo del uso de la aplicación. Ok. En la aplicación te va a pedir datos básicos. Sí, te va a preguntar
quién vende el servicio, porque por lo general las retenciones aplican a servicios, te va a preguntar quién lo compra. Cuando te digo quién, se refiere a el tipo de persona, si es física o jurídica, si es una empresa contratista o constructora, si es una línea aérea o el gobierno, por ejemplo. Hay muchas opciones, tú tienes que saber identificarte, o sea, sí, hay que tener cierto conocimiento para usar el app. Te va a pedir cuánto es el monto de la transacción y en la siguiente pestaña te dan todas las opciones de transacciones que están sujetas a retención. Las seleccionas y la tercera pantalla te dice cuánto vas a retener, cuánto vas a pagar y te dice la base legal que dice por qué tienes que aplicar esas retenciones. ¿Qué tiempo te llevó desarrollar esta aplicación? Alrededor de 5 meses aproximadamente. ¿Y qué tiempo ya tiene en el mercado? La lancé ahora a inicios de año, ese fue mi regalo de año nuevo. Está disponible para Google Play y pronto para iOS. Ah, pero mira bien, sobre todo para esos freelance que yo sé que se están documentando muchísimo y es importante, sobre todo la organización y saber qué se paga, cuánto se debe de pagar y tener orden. Sí, claro que sí. Es importante resaltar que es gratuita, por lo menos para Android. En iOS sí va a tener un costo mínimo, porque en iOS todo se paga. Lamentablemente es así. Es así, pero sí es una buena herramienta. Yo quisiera así que todo el mundo la use porque les va a simplificar la vida realmente. Pues mira qué bien que tú como contadora pues estés enseñando lo que sabes para simplificarle la vida a toda esa gente que son freelance, a los también emprendedores que a veces como que nos llenamos mucho la cabeza con tanta información, no sabemos filtrar y al final no sabemos qué hacer. Bueno, pero por eso tú tienes que rodearte de personas que sí Claro. te ayuden. Cada quien es especialista en su área. Entonces tú no sabes algo, pero tienes que saber quién sabe. Exactamente. ¿Tienes una web? Por favor, compártela. Sí, tengo rosanacaona.com. Está la página de la compañía, seiton.com.do, Seiton con S. Y me encuentran en Instagram como Rosa Anacaona, todo junto. Que estás haciendo live ahí, los otros días hiciste uno, que yo sé que te bombardearon muchísimo con muchísimas preguntas. Así fue. O sea, que iban a tener la oportunidad también de documentarse a través de tus Sí, redes. o sea, más que todo las cosas que publico son informativas para ir formando a las personas, porque hay un nicho de mercado que no tiene información, pero la necesita. Y a veces no tiene para pagarle a un asesor. Claro, definitivamente. Rosa, gracias por venir a la Caja Verde. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y ustedes, gracias por mantener la sintonía y recordar de seguirnos a través de las redes en @lacajaverderd y en todas las redes como @acentotv. Hasta la próxima.